Es momento de recibir a nuestro invitado especial. Bueno amigos, 16 horas, 10 minutos, 17 grados de temperatura, una tardecita entre agridulce, a veces fresca si vamos por la sombra, calurosa si venimos por el lado del sol, y nos visita Patricia Cossani, está como directora adjunta de Sistema Nacional de Cuidados, que hace pocos días hizo el lanzamiento de lo que es el plan directriz, el plan maestro, para atender nada más y nada menos que a sectores muy claves de nuestra sociedad uruguaya: la minoridad, la infancia, las adolescencias, los discapacitados, los adultos mayores, y además atender a las personas que con ellos trabajan y que necesitan herramientas y despliegues para que esta propuesta integral, que además se articula con otras estructuras dentro del Estado, tenga la eficiencia y llegue a quienes realmente lo necesitan. Patricia Cossani, italiana, de pura cepa como yo, bienvenida y gracias por permitirnos hoy conocer de primera mano todo este proyecto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Es muy importante para nosotras poder ir transmitiendo lo que vamos trabajando en conjunto desde todo el sistema, así que agradecida de estar acá. Bueno, esto es un ambicioso proyecto, ¿verdad? Que de alguna manera es remozado con el primer proyecto que fue el buque insignia del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, Sistema Nacional de Cuidados, y en este plano hay objetivos muy específicos. Uno, avanzar en derecho universal al cuidado, es decir, que haya la mayor cantidad de personas posibles que lo necesiten, que lo requieran, que no queden excluidas. Los servicios, los subsidios, los programas y los cuidados también van en una mirada de calidad, de quién es el prestatario del servicio, de quien trabaja ejerciendo el servicio y de quien lo recibe. Este primer objetivo es muy abarcativo, es muy profundo, y te voy a pedir que me lo vayas desmenuzando paso a paso. Bien, sí, tratamos de incorporar este concepto del derecho al cuidado también haciendo un poco de mención a lo que está pasando a nivel regional, ¿no? Este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio su opinión consultiva diciendo que el cuidado es un derecho humano autónomo y eso tiene implicancias para los estados. Obviamente Uruguay, como tú decías, ha tenido avances en el sentido de que ya teníamos un sistema de cuidados desde el 2015, pero bueno, en los últimos años ha estado muy retraído, digamos, y no se han expandido los servicios de la forma que pensábamos. Entonces, ese primer objetivo tiene que ver con las personas que requieren cuidados, como bien tú decías, y que está vinculado no solamente al principio de la universalidad en el acceso a los servicios, sino también en la calidad, ¿no? O sea, esto de asegurar de que no importa si el niño o la niña va a un jardín privado, va a un jardín público, va a un CAIF, está en Montevideo, está en Artigas, tienen que tener... No hace un trasvase lineal de decir, bueno, si tú tenés determinada cantidad de recursos, a ti no te llega el servicio. Exacto. Sino que es universal, porque es abarcativo, sin importar la clase social, sin importar ninguno de estos factores. Y eso está bueno, porque esto es algo que nunca se había mencionado con este énfasis. Totalmente, eso es un poco la idea de incorporarlo. Y otra cuestión que tiene que ver con lo que también tú mencionabas, que es trabajar con todo el curso de vida, ¿no? O sea, entender que somos seres humanos, por lo tanto, interdependientes. Es mentira de que hay personas totalmente autónomas y personas totalmente dependientes. Obviamente que hay en algunos sectores donde hay mayores cargas de cuidado, estamos viviendo más, eso es una buena noticia, y también al final del curso de vida a veces se desarrollan situaciones de dependencia, pero también en esto de incorporar las adolescencias, ¿no? Uruguay tiene como muchos desafíos en torno a la educación media, en torno al mantener esa cuestión, pero también al cuidado que quizás es más indirecto en las adolescencias, pero que también es súper importante. Y ahí es donde ustedes introyectan factores como la presencia de INAU, por ejemplo. Exactamente. Un sector muy vulnerable, trabaja con niños, con adolescentes, muchas veces son noticias por cosas muy críticas y muy desagradables. Pero ahí el Sistema Nacional de Cuidados tiene que tener un componente clave. Total. ¿Es el acompañamiento cómo? Describime cómo es ese acompañamiento. Bueno, ahí el trabajo del sistema como tal implica justamente poner en el centro a las personas y que todas las instituciones trabajemos coordinadamente, que no es nada menor, no es nada suena fácil, sencillo decirlo, pero es complejo, y que trabajemos en conjunto para abordar estas situaciones. En el caso de las infancias y las adolescencias, ahí el protagonista obviamente es el Instituto del Niño, Niña y la Adolescencia, el INAU, también la ANEP y también el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? En esto de hacer un seguimiento de las trayectorias vitales y cómo lograr que estos niños y estas niñas sigan manteniendo su vínculo con las instituciones públicas, ¿no? Los CAIF además son un recurso, digamos, que las familias confían en esos actores para poder trasladar para socializar, para educar, para tener
para tener referentes, para que los padres puedan ir a trabajar. Exacto. Que es el otro gran factor. El Sistema Nacional de Cuidados tiene también una mirada. Yendo ahí específicamente al presupuesto, obviamente el plan tiene una prevalencia, una prioridad en las infancias y en las adolescencias. Ahí lo que se está previendo es un trabajo mucho más territorial y comunitario. Uruguay en la primera etapa del sistema de cuidados hizo una inyección en infraestructura muy grande de generar nuevos centros, digamos, para estar, y lo que ha pasado en los últimos años es que con la baja de la natalidad y el movimiento territorial de las personas, muchas veces tenemos los centros y no tenemos los niños, o tenemos los niños y no tenemos los centros. Entonces ahí hay un trabajo que es muy fuerte, ya como decía, entre el MIDES, el INAU y la ANEP, para lograr que esas trayectorias sean continuas, pero además para que puedan permanecer más horas en los centros. Ahí es que hay presupuesto para ampliar las propuestas comunitarias. Los centros siempre, por ejemplo, son centros que se crearon en la primera etapa, que son entre las empresas, los sindicatos y el Estado, que es una asociación virtuosa, que además como incorporan personas de la comunidad, además de los hijos y las hijas de los trabajadores, tiene un fuerte componente de cohesión social, pero también incluir los clubes de niños, ampliar los centros juveniles, que en la educación media se dé el almuerzo para que esos jóvenes puedan permanecer en los liceos o que puedan articular con nuestras propuestas. Y ahí el trabajo va a ser realmente territorial en el sentido de poder acercarse a esas realidades y poder ir generando mayores coberturas. Voy a poner énfasis en la palabra subsidio y en programas de cuidado, porque estos programas más o menos los estás detallando. Pero estos subsidios serían asistencias económicas guiadas, supongo yo que focalizadas al cumplimiento de metas, para que estos centros, que a veces tienen una mirada más distante, porque no podés tener la territorialidad completa ocupada con los funcionarios estatales, ¿cómo va a funcionar eso? Bueno, ahí en el sistema de cuidados una de las innovaciones que se hizo para las infancias son las becas de inclusión socioeducativa, que son becas para jardines privados para niños y niñas que no tienen cobertura en los centros públicos, digamos. Pero no se le da el dinero a la familia, sino que lo que se hace es pagarle al prestador. La transferencia monetaria es al prestador del servicio. Exactamente, es al prestador de servicio. Y hay un análisis técnico que nos mostraba el equipo que ha estado trabajando todos estos años, es que las becas se utilizan mucho justamente para llegar a las 8 horas, por esta necesidad que tienen las familias de tener una jornada laboral completa, digamos. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, a veces la beca no se utiliza tanto por la falta de disponibilidad de cupos, sino por la extensión horaria que se requiere. Y después hay subsidios en relación a otros programas, ahí ya nos vamos a las otras poblaciones, en relación bueno, la teleasistencia tiene subsidios, hay en Uruguay 5 empresas habilitadas de teleasistencia para las personas mayores, es ese botón que uno aprieta si... Para poder detectar cualquier tipo de patología o problema y urgencia y se resuelta rápidamente. Exacto, a veces es una caída, que si uno no tiene cómo comunicarse... Sí, puede implicar una rotura, total. Quiebre, una ruptura de algo, de cadera, que si no se y muchas veces conversar, ¿no? Esas personas mayores también reciben a través de la teleasistencia. Y acá está el otro factor. Esos son programas que necesitan la formación de recursos humanos. Sí. Recursos humanos que necesitan capacitación. Y además es también la construcción de rutas de trabajo. Cumplen más de una función al mismo tiempo. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, ese segundo eje yo creo que es una de las cuestiones fundamentales, ¿no? del modelo uruguayo, o sea, no solamente pensar en los servicios y en el acceso a los servicios, sino en esas trabajadoras que además son mujeres en su gran mayoría también. Muchas de contexto crítico, a veces totalmente. Jefas de hogar, con muchas vulnerabilidades e historias detrás muy duras. Sí, y que no tienen ni siquiera la educación formal aprobada. Básica, ¿no? sí. Ahí hay un recorrido también del sistema de cuidados. Cuando nosotros iniciamos en el 2015, a mí me tocó también estar como adjunta en esa primera etapa, nos encontrábamos con esto, con mujeres mayores que habían dedicado su vida a cuidar y que no tenían ni siquiera la primaria certificada. Terminado. Este proceso que se comenzó, sobre todo estoy hablando de la atención a las personas en situación de dependencia, ahí si hablamos de la trayectoria laboral de las infancias es distinto, ¿no? Ahí todavía no estaba el tema de las infancias, ¿no? Exacto. Estaba básicamente concentrado en las personas adultas mayores y los discapacitados, que eran muchos. Totalmente. Esa trayectoria comenzó en la primera etapa, como te decía, tiene un curso de atención básica a la dependencia, que además permitía certificar primaria. La idea de esta etapa, que lo trabajamos muy fuertemente, acá
acá entran otros actores en juego, ¿no? Obviamente nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social, como rectores de la política, pero también el Ministerio de Trabajo, también INEFOP, también la UTU, empiezan a aparecer nuevos... La UTEC también diga que aparezca. También, totalmente. Y bueno, y en realidad todas las instituciones de educación que puedan ser parte de esta cuestión. Ahí tenemos como algunos desafíos bien concretos. Uno es comenzar con la formación avanzada, o sea, poder generar un segundo nivel. Esas son las propias cuidadoras que lo requieren y que lo piden, ¿no? Y bueno, en Artigas hace poquito estuvimos conversando con ellas y nos decían, bueno, para algún servicio el requisito es tener educación media. Y ahí dijimos, bueno, capaz que no hay que bajar ese requisito, sino que ustedes tienen que certificar educación media. Y así es que están haciendo ahora otro proceso. Haya nombrado Artigas, porque esto no se circunscribe a la región metropolitana o a los centros más poblados. ¿Cómo es, desde la mirada que ustedes tienen en territorio, la realidad del interior profundo del país? Que es a veces el más olvidado, el que cuesta más llegar por la distancia, porque son poblaciones pequeñas, porque acceder a esos lugares no es fácil y que a veces no tienen un médico cercano o tienen otras carencias más básicas que siguen sin ser satisfechas. ¿Cómo es esa mirada a nivel territorial? Sí. ¿Y cuáles son las diferencias y dónde poner los acentos? Ahí hay una clara diferencia del Río Negro al norte y Río Negro al sur. Uruguay sigue dividido en dos. Yo siempre digo que los promedios ocultan cosas terribles muchas veces, ¿no? O sea, si estamos muy preocupados y preocupadas todos por la pobreza infantil, si miramos esos mismos números solo en Artigas, solo en Rivera, la situación es bastante más compleja. El barrio Las Láminas de Artigas. Totalmente. Entonces, ahí lo que nosotros venimos trabajando es en generar... Este es el Plan Nacional de Cuidados, digamos. Ahora lo que tenemos que hacer es ir departamento por departamento y ojalá incorporando a los municipios. Uruguay todavía tiene muchos desafíos en torno a la incorporación del tercer nivel de gobierno, pero generar planes que tengan que ver con la realidad de cada uno de los territorios. Los ejes centrales van a ser esos mismos 4 ejes que plantean los planes nacionales. Después del trabajo viene todo lo que tiene que ver con los sistemas de información y ahí el territorio tiene mucho para decir. Y esto es parte de lo que tú señalas, promover el cambio cultural para transformar la actual organización social de los cuidados. Creo que vas por esa dirección. Y ese eje, que es el último, pero yo siempre digo que es uno de los principales, habla de lo que todavía tenemos en el sentido común en relación a los cuidados, ¿no? El sistema de cuidados da muestra y hay estudios de la Universidad de la República que dicen que, bueno, que ahora que existe el sistema, las familias piensan que el Estado tiene que involucrarse en esta cuestión. Hace unos años era un problema privado y cada uno se arreglaba como podía, ¿no? Y eran las mujeres las que rescindían sus proyectos de vida para poder sostener ese trabajo no reproductivo. Ahora, poniéndole números a estas cosas, porque esto tiene que estar más o menos cuantificado. El sistema se propone llegar a cuántos niñas y adolescentes, cuántas personas discapacitadas con las patologías que cada uno tiene, porque son muy diversas, y cuántos adultos mayores están esperando soluciones para que este sistema los abrace. Abrace y los contenga. Sí. Ahí en realidad no terminamos de desarrollar los servicios en relación a las personas mayores y las personas con discapacidad, pero ahí tenemos algunas diferencias en torno a las necesidades de cuidados o en torno a los niveles de dependencia. Uruguay tiene en la dependencia severa, calculamos unas 30 y pico de mil personas en esa situación. Esas son estimaciones, esto es muy importante decirlo, por eso el eje de la información y el conocimiento sigue estando presente, digamos, porque nos sigue faltando información. Claro, puede haber una demanda oculta, total, no visible, que pueda superar. Esto se supone en base a alguna encuesta que hay del Banco de Previsión Social, pero que es del 2015, y el censo 2023, que en realidad nos habla de limitaciones, que no necesariamente está vinculado. No. Entonces, dentro de todas esas poblaciones, nosotros en este momento tenemos, con el programa de asistentes personales, estamos atendiendo unas 6.000 personas, de esas 34.000 con atención a domicilio, y el 4% de las personas, 4 o 5% de las personas mayores con dependencia severa están institucionalizadas en los residenciales. Esta situación, digamos, de la dependencia severa, que es lo que requiere más presupuesto y demás, es parte de lo que se está discutiendo en el diálogo social. Ayer tuvimos una instancia de seminario donde se planteaban un poco estos números.
Además con la evolución demográfica, ¿no? Que esto nos indica que en 2030 y 2050 va a ser cada vez... Para ir resolviéndolo de acá hasta el 2030, Total. sino que hay que avanzar mucho más. Y en materia de presupuesto. Frazada corta. Exacto. Entonces, como la frazada es corta, lo que priorizamos, les decía, es todo lo que tiene que ver con las infancias y las adolescencias. Ahí la idea es duplicar los centros comunitarios, es alcanzar a la mayor cantidad posible de niños y niñas con las 8 horas y poder empezar a incorporar los niños de 1 y 2, que ahí las metas todavía estamos terminando. Digo, cuando el plan, si ustedes lo miran, no están las metas escritas porque tenemos que terminar justamente el proceso de discusión parlamentaria y presupuestal, pero bueno, la idea es empezar a incorporar cada vez más horas. En relación después a los servicios más comunitarios, ahí tenemos cosas para desarrollar, ¿no? Esto, por ejemplo, hablábamos de cooperativas de viviendas, que ahora hay personas mayores, ¿no? Cómo lograr ahí tener un centro de día, tener algunos servicios comunitarios con cuidadoras comunitarias que atiendan la necesidad, no sé, capaz que uno necesita un baño, que otro necesita hacer mandados, que otro necesita ir a buscar la medicación a la sociedad médica, en fin, poder empezar a atender un poco también la dependencia moderada. Parecen tonterías si no lo son, porque para mucha gente son dificultades enormes con las que tiene que lidiar a diario. Y eso además lo que hace es retrasar los niveles de dependencia. O sea, lograr que las personas sigan viviendo en sus hogares y que tengan estos servicios, que hacen ejercicios físicos, cognitivos, no es simplemente ir a jugar las cartas, ¿no? Exacto. Sí, claro. Pero digo, además tiene como esta cuestión más en relación a la autonomía, entonces eso es muy importante para poder retrasar los niveles de dependencia más severos, que es lo que sale más caro, y es ahí donde está la discusión en torno al diálogo social para buscar maneras sustentables de financiar. Hoy, con el presupuesto que las finanzas y los números permiten, ¿les da para cubrir todo este universo que ustedes están queriendo atender o falta? No, falta. Uruguay ha dado avances muy significativos, sobre todo en lo que tiene que ver con la atención diaria, ¿no? Que es algo que América Latina y el Caribe todavía está lejos, digamos, de poder tener atención todos los días. De hecho, los servicios que hay en la mayoría de los países son de respiro, de un ratito y nada más. Estamos atendiendo 6.000 personas con dependencia severa, pero además heredamos una lista de espera de 7.000. 6.000, dijimos inicialmente unas 30.000, o sea que ahí estamos con un atraso importante. Exacto. Y para esas familias. Y además tenemos una lista de espera compuesta por 7.000 personas, o sea, 7.000 personas que se acercaron en estos últimos años y que no han recibido la prestación. Y eso, y con los adultos mayores, bueno, allá viene bien una parte, la más compleja, la de la dependencia completa, está resuelta con los residenciales, también está el otro universo. Y con los niños, tenemos los CAIF, tenemos el INAU, son realidades muy diversas. Sí. Y los contextos son a veces los que determinan, contexto cultural, contexto económico, social, barrial, la multiplicidad de contextos que son muy diversos. No es lo mismo un niño de Montevideo que un niño de una pequeña ciudad del interior o de una capital del interior. ¿Cómo unificar una propuesta? ¿Es posible? Porque además también los contextos culturales cambian muchas cosas. No es lo mismo un niño en Rivera, con una fuerte influencia del mundo portugués y brasileño, o del litoral, con una presencia muy fuerte del universo argentino, y con costumbres y hábitos muy diversos. ¿Cómo llegar a vertebrar un camino de salida que de alguna manera sea una matriz, una línea, una directriz en esto? Bueno, ahí en las infancias tenemos avances. Uruguay terminó en la primera etapa del sistema aprobando unos indicadores y estándares de calidad que son comunes a cualquier centro de cuidado infantil. Esto es súper interesante. No importa si el niño va a un jardín privado, a un público, a un CAPI, a un CAIF, que en realidad esos indicadores de calidad que abordan diferentes temas son para todos por igual. En este momento lo que hicimos fue retomar ese trabajo que se había hecho para poder no solamente publicar, darlos a conocer, sino también para poder reglamentarlos, ¿no? Porque lo que falta ahí es simplemente que eso sea un decreto que reglamente todas las supervisiones en relación a los servicios de la infancia. Ahí de nuevo, la deuda que tenemos es con los servicios de cuidados para personas mayores y personas con discapacidad. ¿Qué universo
Y bueno, porque ahí estoy pensando, por ejemplo, en esto de los residenciales de larga estadía, que es un tema que ha estado recurrente. Bueno, hemos tenido incendios, situaciones complejas en muchos residenciales. Algunos no habilitados o clandestinos. Exacto, donde hay un decreto vigente, pero que todavía no se cumple en su totalidad y que por lo tanto hay mucha deficiencia. Ahí lo que estamos detectando es básicamente los ingresos de las personas mayores, ¿no? Si una persona tiene una jubilación que le permite pagar un centro de calidad, ese centro va a poder mantener todos los requisitos que requiere. Y si en realidad estamos hablando de menos de 20.000 pesos de ingresos, ahí ya no se cubren ni siquiera las necesidades nos básicas. decía la Directora Nacional de INMAYORES, sí, cuando estuvo por aquí, que ellos además tienen algunos programas en los que también hacen transferencias a muchos centros para tratar de dar la respuesta, pero que notaban la falencia de que el Estado esté más presente en dar una respuesta integral, como es el Piñeiro del campo, multiplicar, no sé si esa experiencia, pero ahí hay una falencia muy importante. Y ahí tiene que haber un diálogo entre INMAYORES, entre el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Cómo va ese diálogo? Eso va muy bien. Yo rescato de este periodo, tanto para la elaboración del plan como ahora las acciones que estamos llevando adelante, que es que la articulación ha mejorado muchísimo. O sea, realmente fue muy fácil, digamos, elaborar y ponernos las metas en conjunto, ¿no? Es verdad que la articulación requiere además recursos económicos, ¿no? Y para solucionar, digamos, estos temas de los residenciales es muy necesaria esa articulación y también es muy necesaria la inversión. También hay una discusión que creo que es interesante colocarla, que es cómo queremos envejecer, ¿no? Estuvimos conversando con unas expertas españolas que vinieron esta semana por un encuentro que hubo acá en Montevideo y nos decían que esto de los residenciales grandes ya es algo que estamos dejando de lado, ¿no? Y que están yendo hacia modelos más pequeños. Uruguay tiene un modelo que se llama el Inserso, que da muchos tipos de prestaciones, que incluso hasta promueve viajes de los adultos mayores por el territorio español, generalmente fuera de la temporada alta, pero que les permite recorrer, que tienen además bibliotecas, espacios lúdicos, participan de actividades culturales, son ellos promotores de esos espacios culturales. Y está muy bien eso que tú me planteabas. ¿Sí? Sobre todo cuando regulan los espacios, pensar en espacios más pequeños, ¿no? Más pequeños, claro. Como un hogar, digamos, con apoyos, porque esas personas requieren cuidados 24 horas y por eso deberían estar ahí. Como los hogares sustitutos que en una época existían Exacto, pero en dimensiones más pequeñas. Yo creo que Uruguay tiene muchas ventajas. Yo siempre digo que es un buen laboratorio de política pública para la región, porque somos chiquitos y eso nos permite de alguna manera controlar mejor la situación, pero es cierto que la población en el caso de las personas mayores va a ir en aumento. Entonces tenemos que empezar a pensar también cómo queremos envejecer, cuál es la forma de vida que tenemos, y por eso consideramos que estos cuidados más comunitarios, más donde las personas puedan vivir en sus hogares, pero puedan tener cuidadoras cercanas, puedan tener teleasistencia, puedan estar comunicados a través de la tecnología, es como el camino, y no tanto estos grandes lugares que al final parecen hospitales o lugares de internación, cuando en realidad las personas están viviendo. No. Sí, claro, su vida está allí, pero hablamos un importante factor, que es el factor humano, y es la formación, como tú decías, de las cuidadoras o de los distintos equipos técnicos que trabajan en territorio. Y ese es un valor laboral importantísimo y que a veces no está económicamente reconocido como debiera. ¿Cuál es la política en ese plan? Bueno, ahí estamos trabajando a dos bandas con el Ministerio de Trabajo. Por un lado, con la DINATRA, tratando de identificar todas las figuras que aparecen ahora en relación a los cuidados, ¿no? Una de las cosas que no hablamos es de la inclusión educativa, pero por ejemplo... Pero hiciste una mención cuando dijiste, quisiera... una trabajadora quiere aspirar a un lugar mejor, pero me exigen secundaria. Exacto, bueno, tiene que ver con eso, por ejemplo. Tienes la posibilidad de que tú puedas culminar esos ciclos. Exacto. Y ahí el poder generar como claridad en cuáles son los nuevos perfiles y poder tener negociación colectiva. El Uruguay tiene un valor impresionante en esto de la negociación colectiva. Eso y, por ejemplo, las asistentes personales hasta ahora no han tenido mesa de negociación. En esta ronda que está transitando, no tienen mesa de negociación. Y la otra, el factor otro importante es el sistema de información profesional que tiene el Uruguay, donde empieza a analizar el mercado del trabajo en relación a la oferta y demanda, en este caso de cuidados, donde ahí la Dirección Nacional de Empleo ha incorporado los cuidados como una línea estratégica, porque vamos a hacer, ¿no? En esto de los cambios de los empleos y que vamos a seguir necesitando que nos cuiden, vamos a necesitar y cada vez más, y vamos a seguir siendo los humanos
años que lo hacemos por ahora. Entonces también empezar a analizar, y eso tiene que ver con lo que hablábamos hoy de la bajada territorial, ¿no? Hay muchas personas que tienen dinero para contratar servicios de cuidados y no saben dónde recurrir, no saben a quién contratar, o empiezan a hablar a ver si hay alguien de confianza, ¿no? Pasame el número de teléfono a ver qué te parece tal problema, cómo lo resolviste tú, a ver si me podés aportar una solución. Y el Sistema Nacional de Cuidados también se propone ser una especie, en el buen sentido, entre comillas, una especie de agencia que pueda direccionar esas necesidades. Ahí estamos trabajando, responsable y certificada. Obvio, siempre certificada. Ahí lo que estamos avanzando es en modelos asociativos, ¿no? Ya sean cooperativas de cuidadoras, ya sean pequeñas empresas o pequeñas organizaciones que puedan brindar diferentes servicios. En Salto hay una experiencia muy buena de varias cooperativas que arrancaron con el servicio a domicilio de asistentes personales y hoy atienden la nocturnidad de un residencial o ponen un centro de día, o sea, tienen diferente, yo le digo, cartera de negocios, digamos, en relación a los cuidados y son cooperativas que pueden estar disponibles también para que sean contratadas por las familias, ¿no? Y ustedes monitorean. Y nosotros monitoreamos, sin duda. ¿Cómo está distribuido el personal del sistema? ¿Cuánta gente son? Bueno, ¿alcanzan con los que tienen? No, ¿faltan ahí también más? tuvimos algún golpe en estos últimos años. La Secretaría de Cuidados, que es digamos, el organismo que se encarga de hacer, yo digo que somos los que ponemos la mesa para que se den todas estas articulaciones y cuestiones, se redujo a la mitad en estos años, o sea que ahí tenemos como Pero ese 50% es muy grande, ¿eh? Es muy grande y tenemos un límite en la cantidad de líneas de trabajo que podemos abrir, obviamente, ¿no? Eso, está obviamente conversado en el Ministerio de Desarrollo Social y es parte de las prioridades que tenemos a futuro. Después lo importante entender es que el sistema cuenta con todas estas instituciones y con todo ese despliegue. Entonces, cuando yo voy a territorio, por ejemplo, converso con las territoriales de INAU, con las territoriales del Ministerio de Desarrollo Social, o sea, empieza a aparecer con las territoriales del Instituto de las Personas Mayores, empiezan a aparecer otras personas, digamos, que nos ponemos todos en pro, digamos, de cumplir con estos objetivos. Se terminan. Pero intentando por lo menos hay competencias eso. específicas, pero aquello de esta es mi chacrita, me la defiende, me la cuido y no me preocupo por lo que al otro le pueda pasar, aunque yo pueda aportarle, aunque le pueda dar soluciones o me pueda aportar soluciones, eso hay que tender a eliminarlo. Eso hay que tender a eliminarlo, es ineficiencia del Estado. Yo creo que una de las cosas que hace el sistema de cuidados en esta digamos, propuesta interinstitucional es poner un poco eso en juego, ¿no? Decir, bueno, en el centro está la persona, qué es lo que cada uno tiene que hacer para cumplir ese objetivo. Para eso, una de las cosas que hacemos en este plan, que lo pueden descargar además es la propuesta de plan, ¿no? Porque el plan va a venir después. Una partecita que hay impresa, ahí muy está. chiquita. Pero bueno, está en la página web en la publicación completa con todas las líneas. Y una cosa importante que hicimos ahí fue que cada línea de trabajo tiene las instituciones que se hacen cargo de esa línea de trabajo. Y ahí vas a ver la referencia variedad. exacta. Para tal cosa, tal solución, o tal lugar, a tal lugar debo recurrir. Sí, sobre todo pensando en la responsabilidad de esta interinstitucionalidad en torno al sistema de cuidados, que también estuvo debilitada, pero que por suerte ya la Junta de Cuidados se reunió 2 veces, estuvo Yamandú participando de la entrega de la propuesta de plan, están participando los ministros y las ministras, y otro factor que no es nada menor es que por primera vez, porque en la primera etapa no existía todavía, pudimos hacer este plan en conjunto con los actores sociales, o sea, las organizaciones de la sociedad civil, el PIT-CNT, la academia y el sector privado involucrado en el tema de los cuidados, empresas privadas, fueron parte del plan. ¿También las intendencias? Sí, el Congreso de Intendentes es parte de la Junta, sí. De hecho, en esta última Junta participó Gabriela Garrido, que era la ex intendenta, digamos, ahí en Canelones, que había sido designada en este periodo, pero siempre el Congreso de Intendentes es parte de... Porque la solución integral en territorio necesita, como tú decías hoy, hasta el 3er o 4º nivel de gobierno, hasta los municipios y alcaldías, son básicas y necesarias para poder dar soluciones a un problema que los abarca, que lo Sí. que los De hecho, empezamos a recorrer el territorio con Susana Muniz, la directora nacional, a la cual yo hago su adjunta, y una de las cosas que hacemos en cada uno de los territorios es reunirnos con la intendencia, sea del color que sea, porque lo importante es justamente... es una política de Estado. Sí, totalmente. Aunar fuerzas y muchas veces en estos servicios, por ejemplo, los centros de día, ahora estuvimos hace poquito
reabriendo el centro de Tranqueras, que había estado cerrado por 2 años, donde la Intendencia paga los gastos corrientes o disponen el local para funcionar. O sea, hay una asociación en los territorios que tiene que ver con un conjunto de actores que también es súper interesante Es una sensibilidad compartida. Sí. Ahora sí, ya sobre el final quiero preguntarte, bueno, te dije hoy, esto precisa muchos recursos. No alcanzan los que tienen. ¿Cuál es el objetivo a alcanzar en este presupuesto y en lo que pueda emerger de ese diálogo social? Bueno, yo creo que hay 2 cuestiones bien importantes. Una es llevar adelante el plan. Ese creo que es uno de los, pero de los principales objetivos. Para eso yo creo que ahí tenemos recursos puestos en el presupuesto nacional, o sea, todo el eje de trabajo, todo el eje de las infancias y todo este trabajo más comunitario está cubierto. Creo que la discusión profunda que tenemos que darnos en estos meses tiene que ver con la atención a la dependencia severa, que es algo caro y que requiere de un fondo solidario, decimos nosotras, de recursos para poder hacerlo. Y ahí todos y todas tenemos que reflexionar sobre esa cuestión. Todos tenemos una persona mayor en la vuelta que requiere esos cuidados y sabemos lo que eso implica desde el punto de vista emocional y tangible, ¿no? Monetario, digamos. Además está eso, está muy bueno esto que decís, porque es estas ayudas, estas asistencias, estas cuidadoras, estas personas que trabajan en con esas familias, ya sea fuera de la casa o yendo a la casa, también les traen una mejor anímica, que recuperan tiempo, que recuperan espacio y proyectos de vida que de repente estaban dedicados, suprimidos de lo personal y dedicados a un ser querido. Y esto apuesta a eso también. Y no es una mirada simple, no es una mirada sencilla, esto es una mirada con hondura, con rostro humano real y tratando de asistir y de ayudar a quienes realmente hoy lo están necesitando. Y me decías eso, lo último que me acabas de plantear, esas personas con dependencia severa. La discapacidad, fundamentalmente, que son 30.000, pero hoy solo son 3.000 a los que están ayudando. 6.000. 6.000 de 30, queda y todavía puede haber un número mucho mayor. ¿Ese es el gran objetivo? ¿Incorporar a todo ese universo? Sí, yo creo que sí, y sobre todo tener una forma sustentable de financiamiento a futuro, ¿no? Las discusiones que se están dando, las propuestas que hay tienen que ver con generar un fondo parecido al FONASA, tratar de empezar a pensar en herramientas concretas, como hacen otros países del mundo, en relación a poder solventar algunos servicios que son necesarios para esa etapa de la vida. Porque en las personas mayores también, esto de que estamos viviendo más, hace poquito salió una noticia en BPS de quienes estaban mayores de 100 años siendo beneficiarios del Banco una mamá de 97, y bueno, para que tengas una idea. Esa es una realidad nueva que estamos viviendo. Entonces, que esa vejez, que es la vejez de la vejez, pueda tener calidad de vida, pueda tener esto que decimos, el compartir tiempo con la persona querida, si está lleno de obligaciones, complicaciones y demás, también se hace pesado para todos. Entonces la calidad no solo pasa por las horas que brinda el servicio, sino por la calidad humana. Claro. Yo siempre cuento que una señora en Tacuarembó nos decía en la primera etapa del sistema, cuando recibió al asistente personal, que decía, ahora puedo ir a tirar la basura tranquila y no pensar si mi hija va a estar viva o muerta cuando yo vuelva a tirar la basura. O sea, es muy fuerte. Personas que están 24/7 todo el tiempo al lado de la otra, porque si no realmente no pueden vivir. Estás bañándote con un ojo puesto en la persona que está con problemas de salud muy severos, muy serios. Patricia Cozzani, ha sido un verdadero gusto conocerte, no va a ser la última vez que nos visites. Muy bien. Acá tenés una puerta abierta, la otra mirada tratamos de tener esa sensibilidad específica de tratar estos temas que importan, para que la ciudadanía los conozcan, para que se empoderen de ellos y para que encuentren soluciones a muchos problemas que a veces son difíciles de acceder con respuestas muy concretas. Gracias por tu visita. Muchísimas gracias a ustedes. Para nosotras también es fundamental. Es como decía al principio, es un nuevo derecho o es un derecho ahora consagrado y que la ciudadanía lo reclame es parte importante de que esto siga avanzando. ¿Recordá cómo pueden conectarse con ustedes? En realidad el sistema de cuidados está en este momento atravesado por todas las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, o sea que a partir de ahí cualquiera... Una página web, un portal, yendo al MIDES, una llamada telefónica, sistema de cuidados. En realidad el portal también ha sufrido últimamente ¿algún hackeo? Algún desvano en cuanto a los recursos humanos, pero lo ideal es a través de las oficinas del Ministerio, que es donde se irán dando las noticias. Y por supuesto esperar las novedades en torno al nuevo presupuesto y a partir de ahí habrán comunicaciones bien claras. Está todo el mundo rezando, ¿no? Sí. A San Parlamento, para que encuentren el presupuesto. Patricia, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Amigos, en instantes viene de nuevo el doctor Carlos Pita. Vamos a ver esta verdadera transformación política
que pasó en Nueva York. Gana un alcalde musulmán, socialista democrático, gana con una mayoría muy abrumadora, cambio cultural, religioso, ético, político, ideológico, para analizarlo en profundidad. Ya venimos. Estás escuchando